Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que conduce, que dirige excelsamente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera. Y pues aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez. Vamos a iniciar este subprograma preferido aquí en las ondas de Anunciación TV. Y en esta ocasión hemos invitado a una reciente doctorada, pero una excelentísima persona y con un amplio conocimiento en su tema. Ella es Zulema Vargas Osorio y si no mal recuerdo, Zulema, y corrígeme, obtuviste la medalla Gavino Barreda en la maestría, ¿verdad? Bueno, la Gavino Barreda se da en la licenciatura, al mejor alumno de la licenciatura. Ajá. Cuando se trata de posgrado, se da la Alfonso Caso. Ah, la Alfonso Caso. En la maestría fue la que me otorgaron, Alfonso Caso, y ahora que me acabo de titular del doctorado, estoy propuesta nuevamente para la medalla. Aunque bueno, lleva un periodo de tiempo saber si te la dan o no. Pero eso es una excelencia en cuanto a conocimiento que ella tiene sobre su área. Y en esta ocasión, pues le vamos a dar oportunidad que nos platique toda esta temática alrededor de lo que el gran analista en temas internacionales, Daniel Estulin, vino a México a soltarnos muchos temas, pero uno de ellos de los que hablaremos en el transcurso de este programa sería sobre transhumanismo y biotecnología, biomateriales, en los cuales Zulema es experta en este tema de biomateriales. Y pues le vamos a pedir de la manera más atenta aquí en este subprograma Voces del Periodista, que nos amplíe esta área que muy poca gente tiene conocimiento de la importancia que nuestra Casa de Estudios le está dando a estas nuevas experiencias académicas y de investigación, porque este es un trabajo de investigación y afortunadamente Zulema pues se nos va a España en pocos días más, y pues allá está creando también una área muy interesante de desarrollo académico y de investigación. Pero vamos a dejarla que ella sea la que nos platique todos estos temas. Zulema, adelante, tienes para ti estas pantallas. Pues muchas gracias, es para mí un placer estar aquí el día de hoy. Yo les quiero platicar un poco acerca de los biomateriales, la nanomedicina. A mí, ¿por qué me surgió esta temática? ¿Por qué me gustó la ciencia? Porque desde niña tuve la inquietud de saber qué es lo que pasaba con el entorno en el que vivimos. Quería saber qué era lo que pasaba, quería estudiarlo, entenderlo, explicarlo, experimentarlo. Eso es lo que hacemos en la ciencia, para podernos contestar preguntas como ¿qué es el universo? ¿De dónde surgió? ¿Por qué la diabetes? ¿Qué está pasando con el cáncer? ¿Existen los superhumanos? O sea, todas estas cuestiones son las que a mí me empezaron a llamar la atención para dedicarme a la ciencia. Sin embargo, encontré en esta una rama que me llamó muchísimo más la atención, que es la nanotecnología. La nanotecnología me cautivó porque es poder entender la materia o manipular la materia a escala nanométrica. Estoy hablando a una escala de 10 a la menos 9 metros. Se abren totalmente otras puertas en escalas nanométricas. ¿Me podrías cambiar la siguiente diapositiva, por favor? A estas nuevas escalas, si podemos ver en la diapositiva, estamos viendo que a 10 a la menos 9 metros estamos ya en el rango del ADN, en el rango de las moléculas y de los átomos. Poder manipular la materia a estas escalas te abre nuevos parámetros donde las partículas o donde los materiales se comportan de manera completamente distinta a lo que estamos acostumbrados en macro. Entonces podemos ver ahí el tamaño de una partícula prácticamente de la dimensión de una proteína. A estas escalas las partículas son demasiado reactivas
y se pueden utilizar para un sinfín de aplicaciones, no nada más en el área biomédica. Ahí podemos ver que se aplican en la física, en la química, en los materiales, toda la informática, todo este gran boom de tecnología que estamos teniendo es gracias a la nanotecnología. El pasar de una computadora que está en un cuarto completo a tenerlo en la palma de la mano es gracias a estos nuevos materiales que pueden concentrar la información en esta escala de tamaño. ¿Qué es importante? Para mí, entre los 4 grandes retos a los que nos enfrentamos hoy en la ciencia y en la humanidad en general, tenemos, en primer lugar, la salud. Están surgiendo muchísimas enfermedades de las que no sabemos, los cánceres, la diabetes, hipertensión, muchas enfermedades con las cuestiones genéticas. Otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es toda la cuestión del medio ambiente, inundaciones, contaminación, todo lo que está relacionado con el impacto ambiental de la basura, reciclaje, tratamiento de residuos. Y un tema que se ha venido abordando desde hace muchísimo tiempo es esto del impacto del clima, del cambio climático. Aquí me gustaría hacer una pausa para dar un poco mi punto de vista sobre el cambio climático. Y hay mucha gente que dice que el cambio climático pues es algo muy natural que se da en el planeta y que ha tenido sus etapas y cada era tiene un cambio climático, ¿no? Como la era del hielo. Entonces que realmente es algo natural de la Tierra y que no tiene nada que ver con el cambio climático que los seres humanos estamos provocando. Entonces yo diría, ¿es realmente eso cierto o el ser humano en verdad está causando este cambio? Yo creo que sí, yo creo que es una realidad que el ser humano está afectando de manera fatal al planeta. ¿Y cómo va? Si yo como persona tuviera la capacidad de ver hacia adentro de mí misma y ver esa maravilla que somos, todo lo que nos compone, todo el avance de la naturaleza que logramos, que ha logrado crear a este ser humano, podríamos entender a nivel macro lo que está sucediendo. Si yo decido el día de hoy, estoy muy cansada, estoy muy estresada, voy a llegar a casa, voy a sentarme al sillón a ver la televisión, no, me voy a comprar unas papitas, échame unos taquitos, una tortita, pásame ese refresco, ahí ya me voy a acostar. Entonces, ¿qué le estás causando al cuerpo? Lo estás empezando a dañar. ¿Por qué? Pues porque no estás haciendo una actividad física, no te estás cuidando, estás empezando a alterar esa vida. ¿Y qué consecuencias graves empieza a tener? Que empieza a aparecer la obesidad, la diabetes, hipertensión. Entonces estamos viendo que nuestras decisiones, tanto buenas como malas, están afectando a nuestro cuerpo. Nosotros somos un ser vivo. Entonces, ¿por qué no pensamos que las mismas decisiones que tomamos en tamaño macro también afectan en nuestro entorno? Eso de tirar basura, de desperdiciar agua, de talar árboles, también está teniendo un impacto en la Tierra. ¿Por qué? Pues porque finalmente somos seres vivos al igual que el planeta. ¿Y cómo ves esto? Te interrumpo, Zulema. Está tocando un tema muy importante para los que vivimos en esta Ciudad de México, macro, gigantesca Ciudad de México. ¿Cómo ves esto de las políticas públicas que ha estado ahorita prácticamente aplicando o tratando de aplicar la Ciudad de México sobre el control vehicular, sobre esto, pero que estamos viendo que, esa es mi opinión, estamos viendo que está habiendo una gigantesca deforestación en la Ciudad de México? ¿Cómo ves esto de la deforestación con este cambio climático en la gran ciudad? Bueno, de hecho se dice que debe de haber X número de árboles por habitante en el planeta para que sea algo sustentable. En la Ciudad de México eso se ha roto completamente. Tenemos muy poca cantidad de área verde con respecto a la cantidad de personas que tenemos. Entonces, cualquier política que se implemente no es suficiente. Por ejemplo, Forbes México acaba de decir que para que tengamos realmente un cambio en el aspecto ambiental, se deben de considerar 5 grandes retos de la política. Uno es implementar buenas políticas verdes. ¿Y a qué me refiero con buenas políticas verdes? Es
que no nada más decir vamos a reforestar, es cómo vamos a reforestar, con qué vamos a reforestar, hacer estudios profundos en ecología y en diversas áreas para tener toda la estructura armada para decir, con esto, en base a esto vamos a tomar estas decisiones. No es algo para tomar a la ligera, no es algo trivial. O sea, eso es solamente la primera de las consideraciones. Pues vamos a seguir platicando este tema con la doctora Zulema Vargas después de este pequeño corte comercial y continuamos. Bienvenidos, seguimos aquí con ustedes en este programa Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que conduce, que dirige Celeste Sáenz de Miera, que nos ha de estar observando muy atenta de lo que estamos hablando, porque es un tema que a ella le interesa en lo particular, porque ahí en la zona donde vive, allá en Potrero, en el norte de la ciudad, pues se van a podar 6,000 árboles. Imagínate la cantidad, Zulema, 6,000 árboles se van a acabar en Potrero, que es el único pulmón que tiene el norte de la ciudad. Y precisamente vas a continuar hablándonos sobre este tema interesante, sobre la contaminación ambiental. Y hoy lo estamos viendo, o sea, el día de hoy, en la mañana salimos temprano con una temperatura de 13 grados, con chamarras, en fin, el agua, el clima está lluvioso, frío. Y de repente a estas alturas del día, estamos hablando entre 2, 3 de la tarde, pues ya el clima cambió y ya es otro, y ya estos cambios nos generan miles de enfermedades, ¿no? Exactamente. Bueno, pues retomando el tema justo de lo que se comentó en la revista Forbes México, decían que el primero para poder hacer frente a este impacto ambiental era implementar buenas políticas verdes, que como lo comentábamos no es una decisión fácil, hay que hacer un estudio extenso en muchas áreas para poder determinar cuáles son las mejores políticas. En segundo era educar a la población. Este es un reto
abismal. O sea, hay que empezar desde los pequeñitos, desde los kinder, a hacer conciencia ambiental, en todo caso. En tercer plano, es tratar de erradicar la pobreza. ¿Cómo le vas a poder decir a un pequeñito que levante ese papel o que tenga consideración del medio ambiente cuando lo que le interesa es comer? Cuando tiene otras preocupaciones en la vida, no va a ser posible decirle a un grupo de pequeñitos, aunque estén rodeados de basura, cuiden el ambiente, ¿no? Sería como contradictorio pedirles que estén informados en un área mientras no están recibiendo apoyo en otra. El cuarto es, tenemos que tener una cultura del reciclaje, tratar de reciclar al máximo todo lo que tenemos en casa, darle doble uso o encontrarle diferentes usos. Ya no podemos seguir generando basura porque ¿a dónde va esta basura? ¿Qué estamos haciendo con ella? Y como quinto es ser menos consumistas. Estamos locos por las compras. Aparecen en cada esquina nuevos centros comerciales donde la gente pone lo último de su salario para comprarse la nueva tecnología. Pero ¿a dónde va todo el desperdicio? ¿Qué pasa con todo esto que ya no nos gusta y con el desecho? Entonces serían unas buenas respuestas para poder mitigar este impacto, ¿no? este problema ambiental que estamos viviendo. ¿Cuáles son las consecuencias? Son consecuencias muy graves, porque la Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Mueren aproximadamente al año en México más de 20,000 personas. Y que se tienen registradas 20,000 personas en el país que mueren a causa de la contaminación ambiental. Yo podría decir que son muchísimo más y pueden ser hasta más del doble porque muchas de las enfermedades con las que llegan los pacientes ni siquiera saben de qué provienen. Entonces, muchas de estas tienen que ver con el impacto ambiental. O sea, no es natural poder observar ahí el camión de basura, toda la playa llena de basura. Obviamente, quien esté cercano a este lugar va a sufrir muchísimo o va a tener consecuencias ya sea respiratorias, de piel o en diferentes órganos debido a que está totalmente en convivencia con la mugre y sepa cuántas cosas más. Zulema, una pregunta que te quiero hacer al respecto. Esto de Santa Fe, la gran ciudad de Santa Fe que se construyó sobre los basureros, ¿cómo ves esta situación? O sea, ¿va a afectar esta vida que tiene una vida de muy altos ingresos Santa Fe? ¿O ya está resuelto el problema técnico ahí? Pues, a decir verdad, tendría que conocer como más la área para saber que aunque esté en basureros, ¿a qué grado ya está de haberse convertido esa basura haberse procesado por bacterias o por microorganismos? ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? Sin embargo, el problema que sí tiene Santa Fe es la estructura, el tipo de tierra. Es una tierra arcillosa que fácilmente pues se mueve. Entonces tienen que hacer excavaciones profundas, no nada más por todos por todo el relleno sanitario donde se ponía la basura, sino porque además la tierra no se presta para las grandes construcciones. Obviamente todo esto va a generar un impacto, no nada más porque eran de relleno, sino porque eran de las principales recargas del manto acuífero. Y estamos bloqueando todas las recargas. Nos estamos quedando sin agua en la Ciudad de México. Ya no tenemos agua en el subsuelo. ¿Por qué? Pues porque justamente estamos bloqueando todos aquellos lugares donde se filtraba el agua. Sin embargo, bueno, también el agua que se filtraba no era de la mejor calidad, puesto que teníamos ahí los rellenos sanitarios. Entonces, ¿qué tipo de agua pasaba? Agua contaminada también. Entonces, son varios los problemas que... O sea, en esta dinámica de la que estás planteando, hay varios agentes muy expertos en esto, como el ingeniero Manuel Frías, que tiene su página de internet, se llama Tercer Milenio, que ha planteado que a la Ciudad de México le da una vida de 20, 25 años debido al problema del agua. ¿Tú lo ves también así o crees que todavía se puede mejorar esta captación de agua que tenemos en la gran Ciudad de México y sobre todo reciclarla, como tú decías? Yo coincido con él.
igual y ni siquiera llegamos a los 20 años, porque para poder mitigar este impacto tendríamos que hacer justo todo lo que ya había explicado anteriormente. Tenemos que implementar nuevas políticas y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ir más hacia el reciclaje y hacia la captación, tratar de captar al máximo el agua de la lluvia. Ahorita somos muy afortunados de que en la Ciudad de México llueve bastante. Era para que estuviéramos haciendo lagos artificiales en todos lados, porque ya muchísimas colonias en la Ciudad de México no tienen agua. Ya no tienen acceso a agua, y más con tanta edificación, es muy difícil a un solo edificio abastecerlo de millones de litros para que todas las familias que viven en un solo edificio puedan tener acceso al agua. Hay que tener una cultura de no desperdicio, de utilizar el agua apropiadamente y no de exagerar. Entonces, si no cambiamos esta forma de pensar, si seguimos talando, porque una gran forma de recuperar agua es reforestando. Los árboles son maravillosos y las plantas son maravillosas porque tienen esa capacidad de concentrar en sus hojas y en sus raíces toda el agua y poderla pasar al subsuelo. O sea, nos estamos deshaciendo de seres vivos maravillosos que son los que nos ayudan a poder vivir en este entorno. Entonces, vamos a llegar a una crisis porque estamos viviendo en una jungla de asfalto. Ya no tenemos acceso al agua ni muchos espacios verdes, y todo esto hay que considerar que es un ciclo. El ciclo del agua no se da nada más porque atraviesan las nubes y llueve, no, es una condensación de lo que está en el suelo que hace que se condensen en las nubes y vuelva a precipitarse. Entonces, si ya no hay agua, no se puede concentrar algo que está en el concreto. Obviamente se condensa lo que está atrapado en los árboles, en las hojas, de ahí vamos a empezar a cambiar la temperatura de la Ciudad de México, otro gran problema. Si empezamos a deforestar, también vamos a tener un cambio de temperaturas. Ahorita es el clima ideal. Qué bueno que estás tocando esos temas, porque los hemos platicado aquí en este programa, en la radio, lo hemos escrito muchos compañeros, y nos dicen que somos un par de locos que andamos por ahí alborotando y creando pánico, cuando realmente hemos estado analizando que nuestra bellísima Ciudad de México, porque si ahorita vemos en el hemisferio norte, son pocas las ciudades que tienen este clima que tiene la Ciudad de México, y sin embargo creo que tienes toda la razón. Hay que tener cuidado con esto, pero no te interrumpo porque miren, estamos hablando con una persona que se ha dedicado toda su vida a investigar, es una investigadora de primer nivel de la UNAM, y que sigue ahora sacando sus investigaciones en España, se nos va próximamente a España, y qué malo que no podamos apoyarla con recursos amplios, porque estas investigaciones que tú has hecho, que sí quiero que nos platiques en este corte que viene, sobre los biomateriales, que es un área nueva, completamente exótica para muchos de nosotros, y que queremos que nos hables después de este corte comercial que continuamos aquí en Anunciación TV, en este programa Voces del Periodista.
Continuamos en este programa preferido de ustedes, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, este programa que dirige Celeste Sáenz de Miera, y aquí en pantalla Anunciación TV de nuestra también querida Tere García. Y pues nuestra invitada de lujo, la doctora Vargas, la doctora Zulema Vargas, insistimos, una persona joven, pero con mucho conocimiento de los temas de los que estamos hablando, y ahora nos va a hablar de su especialidad, la especialidad de ella, que es biomateriales. Entonces, Zulema, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues empezando para retomar lo que es los biomateriales, actualmente la medicina tiene grandes retos. Uno de ellos es el desarrollo de técnicas de diagnóstico precoz. Necesitamos con tiempo saber qué es lo que tiene la gente, qué es lo que las está enfermando. 2, el siguiente reto es el diseño y el desarrollo de una nueva generación de nanomateriales que puedan dar solución a todos estos problemas y con la tendencia a la regeneración de órganos, tejidos y funciones dañadas dentro del cuerpo humano. ¿Por qué? Dado que el daño total y parcial de todos los órganos o tejidos representa una de las cosas más costosas de la humanidad. Están entre las cosas donde hay que darle la mayor parte del presupuesto. Como siguiente es todo aquel que está relacionado, todas aquellas enfermedades o accidentes relacionados con el sistema musculoesquelético representan la primer causa de discapacidad física en el mundo. En cuanto a estadísticas, en México, de cada 10 accidentes, 8 tienen secuelas. Y de esas 8 personas, solamente 2 pueden reintegrarse a la vida sin ninguna. O sea, pueden poder ser otra vez productivos sin tener secuelas graves. Esto quiere decir que el 60% de las personas que sufren un accidente requieren de algún tratamiento. En la Ciudad de México o en México en general, el costo por paciente al año puede ir entre los 14,000 hasta los 115,000 pesos en este tipo de cuestiones. ¿Qué pasa? En el primer trimestre del 2016 se registraron más de 20,000 casos de personas que están esperando un trasplante. Y eso para aquellas que están en listas de espera. ¿Cuánta gente ni siquiera conforma estas listas? Y el 40% de los pacientes en estas listas muere. Si empezamos a juntar todos los problemas a los que nos estamos enfrentando, son millones de personas las que mueren al año por enfermedades, accidentes, falta de un órgano, faltas de respuesta. Entonces es un problema gravísimo. ¿Qué pasa con la parte de los biomateriales? No nada más es la cuestión de la salud, sino ahora ha venido una nueva revolución que es la industria cosmética. Las personas ya no están a gusto con su apariencia física. Queremos cambiar. Queremos cambiarnos, ya es posible cambiarnos completamente hasta el rostro, hacernos los ojos más grandes, la nariz más respingada, aumentarnos nuestras proporciones, senos, glúteos. Obviamente, a nivel comercial, los biomateriales tienen mucho a favor, es un gran negocio, dado a que la industria cosmética, por lo menos en Latinoamérica, es la segunda más importante, y se registra alrededor de 80,000 millones de dólares al año gracias a esta industria. Pero en realidad, ¿qué es un biomaterial? ¿Qué es lo que queremos Bueno, una manera en la que nosotros podemos, que actualmente se abordan las técnicas para curar es a través de un autoinjerto, el aloinjerto y los senoinjertos. El autoinjerto es cuando al mismo paciente se toma otra parte que está bien para cubrir. Por ejemplo, si tienen una quemadura digamos, en un brazo, se toma parte de la piel de un glúteo para poder recubrir esta área. Eso es un autoinjerto, cuando viene del propio paciente. Un aloinjerto es cuando viene de un paciente, de una persona de la misma especie, pero que no eres tú. O sea, otra persona te hace una donación de tejidos. Dependiendo del tejido, va a ser limitante o no. O sea, si estamos hablando de órganos, no es tan fácil conseguir órganos, como ya lo había mencionado. Y un senoinjerto es cuando los injertos se hacen a partir
de una especie diferente, como puede ser del cerdo o del bovino. Continuamos, por favor. Esto también tiene desventajas. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que venga de una persona que no eres tú, porque puede haber enfermedades que vengan con este nuevo tejido. Hay que tener todo un sistema de esterilización y de resguardo de los tejidos que hace que incremente el costo. En cuanto a un autotejido, pues para curar un área tienes que abrir otra, entonces estás hablando de un doble problema, estás tratando de tapar uno y creando otro, ¿no? Entonces depende del grado de la herida, conviene o no que sea un autoinjerto. En cuanto al senoinjerto, pues hay gran disponibilidad, pero finalmente pues proviene de otra especie, así es que hay que descelularizar perfectamente el tejido y generalmente en estos casos se utilizan las cuestiones para el hueso, las cerámicas. En cuanto a los biomateriales, bueno, finalmente, ¿qué es un biomaterial? Un biomaterial son todos aquellos biomateriales que fueron diseñados para estar en contacto directo con los órganos de los seres vivos, con el fin de tratar, aumentar y regenerar partes, órganos o funciones dañadas dentro del cuerpo humano. ¿Qué hacemos con estos biomateriales? Bueno, pues con los biomateriales se pueden crear implantes, dispositivos médicos, todo esto que utilizan de catéteres, agujas, hilo de sutura, todo eso es un biomaterial. Y en un futuro o actualmente estamos generando órganos, están tratando de hacer órganos con los biomateriales. En la actualidad prácticamente se están estudiando todos los órganos del cuerpo humano y tejidos. O sea, hay muchos grupos especializados en distintas partes del cuerpo humano. ¿Cómo se sintetizan o cómo se diseñan los biomateriales? Pues pueden ser con metales, cerámicos o polímeros, con cualquiera de estos. Pero lo que estamos intentando hoy en día es utilizar los materiales compuestos, esto es utilizar ya sea uno u otro o combinación de diferentes materiales para combinar las propiedades de todos ellos en uno solo. Ejemplos de ellos es el avión. Por ejemplo, el avión necesitamos que sea ligero, que tenga una carcasa metálica pero que no pese, por lo tanto es de titanio o de aleaciones de titanio, de aluminio, pero que esas turbinas tendrían que calentarse, entonces tendrían que pasar al interior y uno como pasajero lo sentiría, pero no es así. ¿Por qué? Pues porque también tiene un recubrimiento cerámico que aísla ese calor al interior de la cabina. Esos son materiales compuestos. Otro material compuesto, y que es por eso la naturaleza ya nos lleva millones de años en todo esto del proceso de síntesis, es la madera. De ahí que son una hermosura los árboles porque son tan complejos. Es un material compuesto entre la celulosa, que es un polisacárido, y la lignina, que es un polímero, que se combinan para darle todas estas características a los árboles. Además, si nosotros hacemos un corte, podemos ver que el árbol está formado por capas. Y si hacemos un acercamiento, podemos ver que esa estructura del tronco se parece a la de los huesos del ser humano. Uno pensaría que los huesos del ser humano, pues es un esqueleto que está ahí nada más. No, los huesos son uno de los órganos más dinámicos del cuerpo humano, son una maravilla, están en constante regeneración. Entonces, podemos ver en la imagen, bueno, quizá no se vea muy bien, que está formado por capas, tienen una estructura que forma el hueso compacto que se llama osteonas, y si nosotros si lo podemos ver, vemos que se parece a un tronco, y que también es un material compuesto porque tiene fibras de colágeno, en las que en el entramado de estas fibras se depositan cristales de hidroxiapatita. Entonces, nada más para que veamos que un solo tejido es una estructura extremadamente compleja, en el cual atraviesan vasos, nervios. Esto es lo que tratamos de hacer con biomateriales, regenerar este tipo de tejidos. Ya no nada más estamos en la tendencia de querer reparar o sustituir, ya queremos regenerar, queremos que el mismo cuerpo vuelva a tener el tejido que tenía. De ahí que se tienen que desarrollar materiales que tengan muchísimas características. Es un reto bastante grande porque trabajar en el ser humano es tener que
atacar directamente todas estas cuestiones, ¿no? Pues ahora sí que del organismo. Yo te quisiera preguntar ahí un tema del que estábamos hablando hace rato, esto del transhumanismo, o sea, ¿el ser humano va hacia eso o simplemente a un reemplazo de las partes medulares del ser humano, o ya estamos cambiando el ADN para viajar a otros planetas, o qué piensas de eso, Zulema? Bueno, pienso que el transhumanismo hoy podría sonarnos como de ciencia ficción, pero que probablemente en un futuro y quizá ahora mismo pueda estar cerca de la realidad. ¿Por qué? Pues porque, como decía, los biomateriales se han dividido en etapas. Ahorita estamos en la tercera generación de los biomateriales. La primera generación vino tras la Segunda Guerra Mundial, con el impacto que tuvo esta de gran demanda de dispositivos médicos de los lesionados de guerra. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues porque se dieron cuenta que había muchas partículas que no dañaban. Entonces, el único requisito que querían era, pues, injertar un biomaterial que no hiciera daño al cuerpo humano. La siguiente generación se dieron cuenta que no nada más era el que no te generara, o sea, que fueran inertes y no te generara una reacción, sino ya querían que interaccionara con los tejidos, ya que hubiera bioactividad y que algunos pudieran ser reabsorbibles, o sea que como las suturas que antes tenían que abrir y luego tenías que ir a que te las quitaran. Ahora ya hay hilos que se absorben, ya te pueden hacer una sutura interna y ya no tienes que ir a que te quiten esos hilos porque ya se reabsorben, se deshacen. Ahora la nueva generación ya está en otro, ya no queremos que se reparen y se sustituyan, ya queremos regenerar. Entonces estamos haciendo cada vez materiales más inteligentes y más avanzados. ¿A qué conlleva eso? Que si ahorita ya estamos en la tercera generación, no estamos muy lejos de poder decir que podemos manipular para tener un ser humano con mayores características, y tan solo estamos viendo todas esas prótesis externas, metálicas, biónicas, que ya combina varias estructuras, que no nada más es la parte de los materiales, sino ya están metidos ingenieros mecánicos, ingenieros en sistemas, ingenieros eléctricos. ¿Para qué? Pues para que la prótesis pueda tener todas las funciones que tenía. Ya no es la mano estática que se veía antes, que lo único que hacía era pues ocupar el espacio que habías perdido, sino que ahora ya puedes hacer todo tipo de movimientos y cosas con estas. Entonces, si ya tenemos la maquinaria, ya tenemos el conocimiento, el material y todo esto de hacer una prótesis, pues podemos empezar a modificar a personas, ¿no? O sea que podemos llegar como esas películas de ciencia ficción a Yo Robot, o sea, simplemente traen el cerebro humano, pero el resto es... ¿Eso es factible dentro de tu trabajo? ¿Así se está visualizando a futuro eso? Bueno, yo no lo visualizo, yo realmente trabajo por ayudar a las personas para regenerar órganos, ¿no? O sea, para poder mitigar todo este gran problema de la escasez de órganos y la venta de órganos, pero yo creo que sí, que justo ahora ha de existir muchos laboratorios que estén justo investigando esto. Siempre se ha querido, pues desde los nazis se ha planteado el querer tener un mejor humano, el tener una raza superior, pero eso a la larga también conlleva muchas cuestiones éticas, ¿no? O sea, ¿quiénes lo desarrollan? Si nada más se va a concentrar en un sector, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya tengas un nuevo ser humano, ¿será ser humano o qué va a ser? ¿Cómo se le va a catalogar, no? O sea, ¿qué va a dominar más, la parte del humano o de la máquina? O sea, son muchas cuestiones. En cuanto a la ciencia, yo creo que estamos no muy lejos de poder lograr tener una persona que tenga un montón de características. Tan solo lo podemos ver en los Juegos Paralímpicos. Muchos de los atletas traen prótesis y pueden correr hasta más rápido que el atleta normal. ¿Por qué? Pues porque las prótesis les confieren otras propiedades, ¿no? O sea, ya traer un amortiguamiento, que puedan hacer una zancada gigantesca, lo que te da la propia pierna, pues entonces nos indica que sí se puede modificar de alguna forma u otra las componentes. O sea, depende mucho de la filosofía que le demos a esto. Claro. Precisamente lo que hablabas de los nazis, ellos hablaban de la eugenesia y de crear una sociedad, unos hombres pues, rubios, altos, que significaran pues el nazismo. ¿Estamos llegando a esas etapas de discusión filosófica, humanitaria todavía en esto que tú manejas?
Yo creo que sí, ya estamos ahondando en eso, porque existen muchos temas. Uno de ellos es la clonación. Exacto. Tan solo si queremos meternos en temas de que ya estamos empezando a tratar todo esto de células madres, clonación, los biomateriales ya están ahí a la mano, muchos ya se comercializan, sean de la segunda generación, pero ya se están comercializando. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál es el fin como científico? Bueno, pues mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Pues porque estamos aumentando el rango de vida. Hace unos años se podía vivir hasta los 50, 40, ahora ya se vive a los 80. Entonces, ¿cómo vas a llegar a esos 80 años? ¿Qué calidad de vida te espera? Obviamente, el prolongar tantos años de vida hace que tú necesites cosas que reparen el cuerpo o requieras prótesis y diferentes cosas. Entonces, uno lo hace con la finalidad de darle una mejor calidad de vida a las personas. Eso lo plantea Stulin en su libro Los Inmortales, que se los recomendamos. Stulin estuvo recientemente en México y creo que regresa pronto. Es todo un personaje en las redes sociales, lo pueden ustedes ver. Está en español, él habla perfecto el español, en fin, pero comentábamos algo de esas bases que está generando ya Rusia y otros países, Holanda, Estados Unidos, para la conquista del universo. Eso es parte de los biomateriales de los que me hablabas. O sea, ¿es todavía o todavía está muy incipiente eso? Bueno, lo que pasa es que yo no me he metido a temas ya tan sí, o sea, ya de ese nivel. Yo creo que el avance científico va de manera acelerada, tan solo lo vemos en la tecnología, nos está comiendo, está avanzando de manera exponencial y lo mismo está pasando con la nanotecnología, está creciendo exponencialmente. Entonces, de que podamos llegar a dominar esas cosas, yo creo que sí. La cuestión no es dominarlo, no es encontrar el material, es la parte social. Estamos preparados socialmente con educación, con cultura, con todo eso para enfrentarnos a este nuevo boom de desarrollo. O sea, ¿lo vamos a aceptar de la manera apropiada o no? Ese es el verdadero problema, ¿no? O sea, lo mismo pasa con la parte ambiental y con todo. Mientras avanzamos en un lado, parece que vamos en retroceso en otro. No nos estamos preparando. ¿Cómo vamos a afrontar eso? ¿Qué decisiones vamos a tomar si no estamos educándonos? Si no estamos leyendo, si no estamos aprendiendo al respecto, porque sería padrísimo que se desarrollara todo esto y que uno tuviera esa educación y esa cultura para tomar todo el desarrollo y que te llevase, ¿no?, a un crecimiento que no, o sea, que lo tomaras de una buena forma y lo proyectaras. El problema es que muchos del gran desarrollo que se ha dado en la ciencia ha sido gracias a las cuestiones bélicas. Pues ha sido un tema verdaderamente interesante. No sé qué piensen ustedes sobre esto que hemos hablado con la doctora Zulema Vargas, muy joven, muy bella, que se nos va a España y que verdaderamente sentimos que se nos quede por allá. México necesita mucha gente como ella, mucha gente muy preparada. La UNAM está generando verdaderamente cuadros muy, muy avanzados. Y por lo tanto, pues Zulema, que no sea la última vez que estés con nosotros, que siempre te mantengas en comunicación para darnos al menos tips de lo que por tu lado se está avanzando. Comentabas hace rato toda esta reposición de el negocio que es para muchas grandes empresas, pero veíamos también en la otra parte, podríamos decir un poco oscura, de que hay una parte de la humanidad, el 1%, dicen, que se nos está ya pensando en conquistar otros planetas cuando no resolvemos los puntos claves de aquí. Entonces, pues hemos estado muy agradable contigo, agradecemos a los compañeros aquí detrás de cámara, a Anunciación TV, el espacio que nos ha cedido, al Club de Periodistas, siempre abierto a este tipo de ideas, estos programas. Tocamos muchos temas, esperemos que les haya gustado y nos estaremos viendo próximamente aquí en Anunciación TV, en su programa preferido, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México. Hasta la próxima.
Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a este subprograma Voces del Periodista del Club de Periodistas de México, este programa que conduce, que dirige excelsamente nuestra querida amiga Celeste Sáenz de Miera. Y pues aquí en pantalla Juan Ramón Jiménez, vamos a iniciar este subprograma preferido aquí en las ondas de Anunciación TV. Y en esta ocasión hemos invitado a una reciente doctorada, pero una excelentísima persona y con un amplio conocimiento en su tema. Ella es Zulema Vargas Osorio y si no mal recuerdo, Zulema, y corrígeme, obtuviste la medalla Gavino Barreda en la maestría, ¿verdad? Muy poca gente tiene conocimiento de la importancia que nuestra casa de estudios le está dando a estas nuevas experiencias académicas y de investigación, porque este es un trabajo de investigación y afortunadamente Zulema pues, se nos va a España en pocos días más. Y pues allá está creando también una área muy interesante de desarrollo académico y de investigación. Pero vamos a dejarla que ella sea la que nos platique todos estos temas. Zulema, adelante, tienes para ti estas pantallas. Pues muchas gracias, es para mí un placer estar aquí el día de hoy. Yo les quiero platicar un poco acerca de los biomateriales, la nanomedicina. A mí, ¿por qué me surgió esta temática? ¿Por qué me gustó la ciencia? Porque desde niña tuve la inquietud de saber qué es lo que pasaba con el entorno en el que vivimos. Quería saber qué era lo que pasaba, quería estudiarlo, entenderlo, explicarlo, experimentarlo. Eso es lo que hacemos en la ciencia, para podernos contestar preguntas como, ¿qué es el universo? ¿De dónde surgió? ¿Por qué la diabetes? ¿Qué está pasando con el cáncer? ¿Existen los superhumanos? O sea, todas estas cuestiones son las que a mí me empezaron a llamar la atención para dedicarme a la ciencia. Sin embargo, encontré en esta una rama que me llamó muchísimo más la atención, que es la nanotecnología. La nanotecnología me cautivó porque es poder entender la materia o manipular la materia a escala nanométrica. Estoy hablando a una escala de 10 a la menos 9 metros. Se abren totalmente otras puertas en escalas nanométricas. ¿Me podrías cambiar la siguiente diapositiva, por favor? A estas nuevas escalas, si podemos ver en la diapositiva, estamos viendo que a 10 a la menos 9 metros estamos ya en el rango del ADN, en el rango de las moléculas y de los átomos. Poder manipular la materia a estas escalas te abre nuevos parámetros donde las partículas o donde los materiales se comportan de manera completamente distinta a lo que estamos acostumbrados en macro. Entonces podemos ver ahí el tamaño de una partícula prácticamente de la dimensión de una proteína. A estas escalas las partículas son demasiado reactivas y se pueden utilizar para un sinfín de aplicaciones, no nada más en el área biomédica. Ahí podemos ver que se aplican en la física, en la química, en los materiales. Toda la informática, todo este gran boom de tecnología que estamos teniendo es gracias a la nanotecnología. El pasar de una computadora que está en un cuarto completo a tenerlo en la palma de la mano es gracias a estos nuevos materiales que pueden concentrar la información en esta escala de tamaño. ¿Qué es importante? Para mí, entre los 4 grandes retos a los que nos enfrentamos hoy en la ciencia y en la humanidad en general, tenemos, en primer lugar, la salud. Están surgiendo muchísimas enfermedades de las que no sabemos, los cánceres, la diabetes, hipertensión, muchas enfermedades con las cuestiones genéticas. Otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es toda la cuestión del medio ambiente.
Bueno, la Gabino Barreda se da en la licenciatura, al mejor alumno de la licenciatura. Ajá. Cuando se trata de posgrado, se da el Alfonso Caso. Ah, el Alfonso Caso. En la maestría fue la que me otorgaron, Alfonso Caso. Y ahora que me acabo de titular del doctorado, estoy propuesta nuevamente para la medalla. Aunque Perfecto. Bueno, lleva un periodo de tiempo saber si te la dan o no. Pero eso es una excelencia en cuanto a conocimiento que ella tiene sobre su área. Y en esta ocasión, pues le vamos a dar oportunidad que nos platique toda esta temática alrededor de lo que el gran analista en temas internacionales, Daniel Estulin, vino a México a soltarnos muchos temas, pero uno de ellos de los que hablaremos en el transcurso de este programa sería sobre transhumanismo y biotecnología, biomateriales, en los cuales Zulema es experta en este tema de biomateriales. Y pues le vamos a pedir de la manera más atenta aquí en este su programa Voces del Periodista, que nos amplíe esta área